Madura el alma, su vocación misionera. En el libro de Nelson Díaz Fría, yo no sé si decir el libro o los libros, porque tengo la impresión, casi diría que son los libros, ¿no?, dentro del propio libro, es decir, son dos libros dentro de un libro, si se me permite la expresión. Y les explico por qué. Porque no es solo un trabajo específico para ir ligando todo el origen familiar del santo hermano Pedro de Betancourt. No. Es que además nos da una lección amplísima de todas las familias que ocupan de nuevo el sur de Tenerife, o buena parte de la isla de Tenerife, después del proceso de conquista, ¿verdad?, por don Alonso Fernández de Lugo, que termina, como dije, en 1496 para el caso de Tenerife y que se había iniciado en 1494 en las playas de Añaza, en el actual Santa Cruz de Tenerife. Y entonces, para poder ligar cuáles son los cruces de esa familia, todo el linaje familiar, no nos da solamente el linaje familiar del santo hermano Pedro, no. Es que va extendiéndose a las otras familias, la vinculación de esas familias con otras familias, ¿verdad?, y nos va dando toda una tradición genealógica y de linajes familiares extraordinarios. Yo les aseguro que ustedes pueden encontrar en cada uno en muchos de los párrafos de las 500 y pico páginas del que consta el libro, ¿verdad?, pueden ustedes encontrar con toda seguridad alguna relación familiar de alguna vinculación con. Yo estaba buscando algún Gaspar, pero no lo encontré. Ya sé que mis Gaspares están trafullados y mezclados con los tacorontes y los delgados, etcétera, y que llegan, por supuesto, hasta la tradición aborigen. No los tejeras, que tienen otro origen portugués de 1560 y pico, 1540 y pico, no recuerdo ahora con exactitud. Pero no los encontré, pero están ahí también metidos. Lo que sí que encontré es que sí que encontré una referencia que ahora comentaré del famoso Diego de Torres, ese gran canario. Pero en fin, no me voy a salir ahora del guión. Entonces, en ese contexto, el planteamiento que hace viene a ser más o menos el siguiente tema, que se lo intento sintetizar para que ustedes me sigan en el discurso y entiendan de alguna manera, los que no tengan ahora opción de tener el libro delante, de que va la historia estupenda que nos cuentan en Chile. El planteamiento es muy sencillo. Después de la conquista, desgraciadamente, se produce evidentemente todo un proceso de masacre que en algunos casos no fue tan excesivo, sobre todo para estas tierras vacías, porque en el fondo eran tierras relativamente vacías. En buena parte del sur es un territorio bastante vacío, en general, bastante vacío. Pero se produce de todas maneras un proceso de despoblamiento. Pero no solamente es el despoblamiento, sino que al introducirse una nueva categoría social, económica, política e institucional en la isla como consecuencia de la presencia de los castellanos, ¿verdad?, el modelo económico tradicional ha de cambiar necesariamente. Y entonces lo que sucede es que hay que ocupar o reocupar zonas que están relativamente vacías con gentes no del norte de la isla, que son muy necesarias en el territorio de la isla rica, que es la isla norte, ¿no? Ahí no es necesario. En cambio, en la isla pobre, la isla sur, sí que era necesario esa introducción. Y entonces se produce un proceso de repoblamiento interior que es interesantísimo, similar, mutatis mutandis, a lo que se produce con los distintos procesos de la reconquista peninsular, como es bien conocido. Es decir, gentes gomeros de La Gomera traídos a la isla de Tenerife. Palmenses o benaguaritas o aguaritas traídos de La Palma a la isla de Tenerife. Canarios de la isla de Gran Canaria traídos a la isla de Tenerife. Y en este cruce, en todo el cruce de estas gentes que son traídos de manera exprofeso a la isla, forzadamente, lógicamente, como probablemente forzadamente se produce el poblamiento de las islas en torno al cambio de la era, ¿verdad? Esa es una opinión personal, pero tampoco vamos a entrar ahora en esa discusión. Entonces nos encontramos aquí con un cruce extraordinario donde hay gentes de origen gomero, no los que recientemente han venido y a todo lo largo de la centuria pasada, no, desde esa época, sino que son, como digo, traídos obligadamente. Y en este cruce
salta ese trabajo y esa aportación extraordinaria de Nelson Díaz Frías, que es la vinculación del origen familiar a través de un indígena, Pedro Texena. Indígena o aborigen son dos palabras de origen latino y son correctamente utilizables en la forma, ¿verdad? O naturales, que es el término que generalmente, como se diría aquí, aparece en las fuentes documentales que con tanta prolijidad maneja estupendamente Nelson Díaz Frías. Bien, pues está entre ellos el Pedro de Texena y el Diego de Torres. Yo ya sabía quién era el Diego de Torres, porque don Domingo Martín de la Peña y González, en el libro de Historia de Arico, ya se había preocupado de hablar del Diego de Torres, y a mí me resolvió un problema, porque en el río de donde soy originario hay un lugar que se llama Los Torres, y yo no sabía por qué aparecía el nombre de Los Torres, y probablemente está relacionado con ese Diego de Torres, que es un repoblador que viene de Gran Canaria, ¿verdad? Y que ocupa ese territorio, por supuesto lo que es hoy en la zona de la Villa de Arico, pero también esa parte de Arico. Y en esta vinculación sale, claro, evidentemente el nombre de Betancourt, que todo el mundo lo sabe, pero conviene en todo caso decírselo en dos líneas. Betancourt, Betancourt, con todas las grafías y las diferencias posibles, pero en puridad el de Betancourt es un nombre de origen francés, del conquistador de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, Juan de Betancourt y Galifer de la Salle, que llegan a la isla en 1402 y comienza el proceso de las conquistas, desde esa fecha hasta el final que le toca a la isla de Tenerife. Hasta donde sabemos, no hay descendencia de Jean de Betancourt, de ese conquistador. Él vuelve de nuevo a Granville-la-Couturière, en la norte de Francia, en la Normandía, de donde procedía, pero años más tarde, unos 9 o 10 años más tarde, viene a la isla, aunque esto se discute un poco, pero en fin, en principio parece que hay un cierto consenso en relación al personaje, un sobrino de Jean de Betancourt que se llamaba Massieu de Betancourt, y que se casa con la llamada princesa Théize. Lo de princesa es un término que, en fin, vamos a seguir utilizando la vieja terminología, pero no corresponde a la realidad, del último jefe aborigen de la isla de Lanzarote, Luis Guadarfía o Guadarfá, que vivía en un territorio, un poblado extraordinario del interior de la isla de Lanzarote que se llama Sonsapa. Y de ahí viene la línea de ese Betancourt, y si ustedes le siguen la pista, pues prácticamente, y Nelson lo explica muy bien